ilustrísimo señor vicario de Pastoral, señoras, señores, queridos amigos todos. Se nota la edad, o sea, esto que acaba de decir las palabras del rector son simplemente de un señor mayor. Y yo quisiera entrar directamente en el tema porque el tiempo, explicamos en economía, que es un ejemplo, el más evidente de los ejemplos, de un recurso escaso y no renovable. Es decir, el minuto que perdamos en este momento jamás tendremos ocasión de utilizarlo. ¿Qué traigo ante ustedes? Ante todo, mi satisfacción y mi agradecimiento por haber sido invitado y trataría de que al menos ustedes no consideren que han perdido el tiempo. En el momento en el que vivimos, yo creo que es fácil que el tema tenga más interés. Si pensamos que la misión de cualquier cristiano es seguir el mandato del Maestro, evangelizar. Yo que estaba antes en la conferencia de José Luis Restán, me veía con tanta energía, que me decía para mí que el auditorio, cuando empiece yo, se dará cuenta del bajón. Es que llevo 20 años de ventaja, y claro, estas cosas, cuando uno tiene prisa en hacer, es lo que pasa después en un momento en que tiene que hablar. No, decía que si pensamos en la misión fundamental de todos y de cada cristiano, la misión es, en cualquier aspecto de nuestra acción personal, es evangelizar, llevar la palabra de Dios al mundo. Pues bien, hay momentos que son específicamente propicios para esa tarea, cada uno en su propia esfera. Y el momento en que estamos viviendo, un momento dramático, porque implica sufrimiento de las gentes, implica desasosiego, implica, en algunos casos, zozobra y, sobre todo, dificultad. Es un momento para reflexionar y para utilizar un mensaje cristiano, para posiblemente decir ¿y en dónde hemos estado equivocados? ¿Cuál es la causa última de todo lo que está ocurriendo? De la crisis económica, de la crisis política, de la crisis social. Entonces, repito, creo que es un buen momento para que podamos decir 3 palabras sobre dónde estamos en este momento y algunas consideraciones de el por qué estamos. El esquema de la conferencia va a ser muy sencillo, van a ser 3 puntos: una introducción, la crisis económica y financiera analizada por sus propias características y finalmente, quizá la parte más larga, que sería la de la reflexión final, es decir, qué es lo que ha pasado, qué han hecho los hombres. El ámbito de lo económico. Tenemos que considerar un principio que yo comprendo que la gente se rebela contra él, dice, no debería de ser, pero la economía no es ciencia del deber ser, sino ciencia de lo que es. Por lo tanto, el primer principio que tenemos que tener en cuenta es que los recursos que dispone la humanidad en cualquier momento histórico, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento que sobre la realidad se tenga, son siempre recursos escasos. La naturaleza es así, el número de hectáreas que tenemos es así, la fertilidad de esas hectáreas, la riqueza subterránea, minas, es la que es, los ríos están bañados o no por agua, según lo que sea. En definitiva, la creación, el jardín, Dios creador pone en manos de los hombres, es un jardín que tiene que proporcionarle capacidad para desarrollar su vida, a que el honesto líder, la responsabilidad de cuidarlo, de aprovecharlo, de fructificarlo, y dentro de eso, ¿para satisfacer qué? Para satisfacer unas necesidades, y ahí es donde empieza el conflicto, que las necesidades en cambio se presentan como necesidades ilimitadas. Ya veremos por qué.
Pero aquel umbral de la necesidad, es decir, el día que yo tenga satisfechas estas necesidades, ya no desearé nada más, eso se ha mostrado erróneo desde el momento de la creación. Imagínense ustedes que a los primeros padres solo se les pone una restricción: poder disfrutar del jardín como desearan, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre trata de eliminar esa restricción, se rebela contra Dios y busca aquello que no consigue tener en ese momento. Cualquier necesidad suya estaba por definición satisfecha. Tenía que acudir al árbol que tenía un prohibido. Y hoy seguimos igual. Hoy seguimos igual. Tenemos unas rentas, cada uno en su esfera familiar. Tenemos a nivel nacional, a nivel de economía global, unos recursos universales y una población que aspira siempre a algo más de aquello que los recursos le permiten. De tal forma que se obliga a elegir. Se obliga a elegir qué necesidad satisfacer y qué necesidad posponer. Se obliga a elegir a la hora de satisfacer la necesidad con qué bien satisfacerla, bienes lícitos, bienes que contribuyan a la grandeza. Las necesidades del hombre, nosotros en economía, consideramos las necesidades tanto las materiales y físicas como las inmateriales y hasta las espirituales. No les quiero escandalizar si les digo que hoy ya se escriben libros sobre economía de la oración. El que ora se satisface con la oración. El tiempo que dedica a la oración. Este es el planteamiento. A mí no se me ha ocurrido nunca escribir sobre economía de la oración. Pero los que lo hacen basándose en que si no fuera porque esa oración satisface espiritualmente a quien la hace, no dedicaría tiempo a hacerlo. Entonces, ese mundo de las necesidades tan amplio está llamado a satisfacerse a través de unos recursos que son escasos y que por lo tanto nos obligan a elegir y a rechazar. Y en eso, ahí es donde está el verdadero conflicto económico, ahí es donde está el origen de las crisis, ahí es donde están los problemas de la humanidad de carácter físico. La crisis económica y financiera en la que estamos viviendo es una crisis que desde el año 29, y allá fue primero una crisis financiera que una crisis real, comprende a los dos grandes sectores de la economía. El sector real, llamamos sector real al sector de los bienes, es decir, al que maneja horas de trabajo, quintales de trigo, toneladas de aceite, etcétera, etcétera, o número de automóviles o de pares de zapatos producidos. Y comprende también al otro sector, al sector financiero. El sector financiero es el sector que introduce, que pone a disposición de los sujetos medios de pago para que esa economía real funcione con agilidad y sin problemas. El perfil real está centrado, el problema que tenemos en el perfil del sector real de la economía, está centrado en nuestra economía en una variable presente en toda la situación, que es la baja productividad de nuestra economía. En este gráfico que tienen ustedes ahí, tienen a los países más directamente competidores que con nosotros, es decir, países que venden los productos en competencia con los nuestros en los mismos mercados. Y tienen ustedes a Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos. Todos ellos referidos a esta línea horizontal, que es constante, como ustedes ven, es la media de la Unión Europea de los 27. Están, por lo tanto, incluidos ahí los países de última incorporación, las economías en transición que fueron del bloque soviético y que ahora están dentro de la Unión Europea, no de la Unión Monetaria, no del euro, pero sí de la Unión Europea. Y
Si ustedes ven la economía española, es este gráfico de aquí abajo. Esta curva de aquí abajo, ¿sí?, es la curva de la productividad de la economía española desde el año 2000, que es el que he traído, hasta el último dato disponible, que es el de 2011. Comparen ustedes esta curva de productividad con esta de aquí arriba, por ejemplo, que es la de Estados Unidos. Comparen ustedes esa curva con esta otra, que es la del Reino Unido, o comparen incluso con la curva amarilla, que es la de Italia. ¿Cuál es el resultado de eso? Claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero en España vamos mejor, ¿verdad? Porque desde este punto de aquí, que es el punto inferior, del año 2005, parece que nuestra economía va mejor, se va recuperando. Esa curva va creciendo, se va recuperando a base de 5 millones y pico de desempleados. La crisis ha quemado a 5 millones, bueno, aquí había 2 millones de desempleados, en este momento había 2 millones de desempleados. Pero a partir de aquí, la crisis empieza a eliminar empleo, ¿cuál? El menos eficiente. Con lo cual, la media de la productividad por trabajador, lógicamente, empieza a subir. Una economía lo que debe aspirar es a que suba la productividad sin necesidad de que crezca el desempleo, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo la productividad de esta forma, estando en pleno empleo. Pues bien, este es el gran problema de la economía española. ¿Qué significa que andamos mal en productividad? Pues indica que tenemos dificultades en vender nuestros productos, porque la productividad nuestra es menor, y que en los países del exterior, y que en cambio los países esos del exterior, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, son capaces de vender sus productos en nuestro mercado. Lo cual hace que aquellos bienes que son competitivos, pues empecemos a perder territorio, empecemos a perder mercado a favor de los que están en el exterior. ¿Y qué hacemos entonces para paliar ese problema? Pues vámonos a aquel tipo de producciones donde esa competencia no existe. ¿Cuáles son eso? Lo que llamamos economías de localización, aquellas que están ligadas al territorio. Es decir, el que aspire a vivir junto al mar, al sol, y con una temperatura media de 35 grados o de 28, para ser menos radicales, pues no le sirve un apartamento en los Highlands de Escocia, donde la temperatura máxima en el mes de agosto son 6 grados. ¿Dónde tiene que buscar el alojamiento? Pues a lo mejor en Málaga, en Marbella, en algún lugar atractivo de nuestra costa. Entonces empezamos a desarrollar construcción, porque ahí no puede competir el Reino Unido, ahí no puede competir Alemania. Podría competir Italia y compite, pero en definitiva hay un tipo de actividad, la actividad de construcción, con lo cual desplazamos lo que era actividad industrial de producción de calzado, camisas, vestidos y automóviles, la desplazamos hacia el sector construcción, porque ahí no vamos a encontrar competencia ni de los Países Bajos, ni de Austria, ni de Escocia. Entonces, la prueba es lo que pasa con la producción industrial. Miren ustedes que ya en el año 2004 fue muy medio, es decir, en el año 2003 este índice de producción industrial es cuánto ha aumentado la producción industrial sobre el año anterior. En el año 2003 había sido 4,2. En el año 2004 ya se resiente mucho, ya es el 1,9. En el 2005 ya es el 0,8 solo lo que aumenta sobre el año anterior. Hay un año ahí de respiro, y los economistas lo aplicamos diciendo liquidación de stocks. Es decir, se vende por bajo precio y entonces liquidas stocks y produces para volver otra vez a tener productos disponibles. Y apenas llega al 3,9, no llega a lo que había sido en 2003. Pero miren ustedes, en 2008 ya estamos en la crisis. En 2008
la contracción, no es lo que aumenta el índice, sino sobre el año anterior la producción industrial disminuye en un 7,3. Y en el 2009 disminuye en el 15,8. Disminuye en el 15,8 sobre la producción del año anterior, que ya había disminuido en el 7,3. En el 2010 sube un 0,9, nada comparado con las disminuciones, sube un 0,9 sobre la reducción del 15,8 anterior. En el 2011 vuelve a ser negativo, del 1,4. Esto demuestra que efectivamente ese desplazamiento de este sector, el sector industrial, al sector de la construcción era evidente. Era evidente además porque el sector de la construcción requiere un trabajo menos eficiente que el sector industrial. El sector de la construcción acepta trabajadores menos cualificados. El sector industrial normalmente son trabajadores más cualificados con niveles salariales más altos. De ahí que haya un crecimiento desmesurado de la oferta de construcción, viviendas, primeras viviendas, segundas viviendas, llamémoslo como queramos, tanto de la oferta como de la demanda. Lógicamente, eso en principio deberían ir en paralelo, no fue así, pero deberían ir en paralelo. Una demanda y una oferta que se facilitan además por una financiación muy fácil, es decir, por unos bajos tipos de interés que incitan al promotor de viviendas a construir y al comprador de viviendas a comprar. Miren ustedes en este gráfico los tipos de interés para la adquisición de vivienda. Es esta línea. Yo les pongo otros tipos de interés. Claro, este de aquí arriba es el de consumo, siempre el crédito más caro, crédito a consumo. El amarillo es un crédito que se utiliza para equipamiento y demás. El de compra de vivienda es la línea azul. Y les he puesto esta línea blanca aquí. Esta blanca es cómo evoluciona el índice de los precios en la economía. Eso que llamamos inflación. Entonces nos damos cuenta que en el año 2004, por ejemplo, la inflación es del 3,1 y en cambio para comprar una vivienda me dan un crédito al 3,39, al 3,4. Prácticamente lo que mi dinero perdería de valor es lo que el banco me entrega. Y en el año siguiente, en el 2005, es un 3,4 el índice del precio, 3,4 la inflación y 3,4 el crédito. Por lo tanto, no pierdo nada. Es interés en términos reales, como llamamos en economía, interés cero. ¿Quién no se endeuda a un interés cero? Esa es la pregunta que se tenía que haber hecho el sistema financiero en su momento. ¿Quién no se endeuda a un interés cero? Entonces, efectivamente, claro, eso no iba a durar toda la vida y empiezan a separarse. Y aquí ya el tipo de interés es de 4,74, mientras que la inflación es el 3,5. Cuando en el año 2009 estamos en la gran campanada de la crisis, pues la inflación no es inflación, sino deflación. Los precios bajan. Los precios de la economía, no los precios de la vivienda, eso también es verdad. Pero los precios de la economía disminuyen en el 0,2, mientras que el tipo de interés es el 2,53. O sea, ahora a mí me cuesta un interés real del 2,73. Lo cual ya las cosas se empiezan a poner peor. Un endeudamiento, ya digo, motivado por esa facilidad de que la gran facilidad de financiación y el coste bajo de la financiación termina en el año 2006. En 2006 empiezan ya los intereses a notarse, ¿no? Pero hasta ese momento la financiación es sencilla, es barata y además es sencilla. Es un momento en que en general al banco le pides 100.000 euros y te da 140. Dice, necesitará más seguro porque seguro que se meten gastos adicionales. Un endeudamiento que está producido por la ilusión inmobiliaria. Yo atribuiría ahí, para
anticiparía conceptos. Que ahí hay, considero, tres fenómenos importantes combinados. Por un lado, factores sociales. Estamos acostumbrados a que el piso tiene que ser en propiedad. Y hasta que no se tiene el piso en propiedad, uno no está tranquilo. El alquiler considera que es pagar un dinero a fondo perdido y hay un factor social, común entendimiento, de que cuanto antes ser propietario de la vivienda mejor. Eso tendrá un problema en la economía también, en el mercado de trabajo concretamente, porque el piso en propiedad hace que el trabajador sea poco movible. No está dispuesto a aceptar un empleo que no le permita seguir utilizando ese piso del que es propietario. Pero bueno, eso no es el momento ahora para hablar de ello. Un segundo factor que colabora para esta euforia es el optimismo que España vive desde el año 98. En el año 98 entramos en el euro. Y en España se despierta con un sentido de que ya no nos puede pasar nada. Aquella pobre peseta que teníamos, sí, que pasaba de todo. Había devaluaciones, nos atacaba por todos los lados, el dólar cada vez era más caro, el marco también. Pero entramos en el euro, ya a España no le puede pasar nada. Tenemos un paraguas, que es el euro que nos cubre de todo. Y finalmente, hay que reconocerlo, una experiencia de la revalorización permanente de los inmuebles, al menos en términos monetarios. Entonces, junto a los otros dos factores, se conciencia de que no nos podemos equivocar, porque lo que hoy compremos por 100.000, mañana valdrá 130 y dentro de 3 años valdrá 150. Por lo tanto, ¿por qué no endeudarse si todo era fácil? Una euforia, además, con el beneplácito de las autoridades públicas.